Hola, esta vez abordaremos al libro como maestro y nos servirá también para recordar a esos maestros que han tocado nuestro corazón, que nos han dejado una huella, aquellos maestros que tenemos, de los cuales tenemos alguna anécdota que para contar, algún detalle que evocar, ese maestro que de pronto nos dijo alguna frase que en algún momento nos sirvió para avanzar en la vida, esos recuerdos que tenemos de los maestros. Para eso entonces tendremos invitados a esos alumnos que en algún momento les correspondió estar en un aula de clase junto a nosotros y que sé que tendrán cosas muy interesantes para decir. Vamos a empezar por una exalumna que siempre se ha relacionado con la lectura, siempre mostró ese interés extraescolar por los libros. Pero en esta ocasión queremos sacarla un poquito de esa zona de los libros para que nos haga un recuento acerca de los maestros. ¿Qué clases de maestros tuvo ella en su época escolar? Yo sé que después la tendremos como invitada para charlar, para hacer un intercambio más extenso de ideas. Pero por ahora los invito a escuchar y a ver a Laurita. Primero que todo, gracias a la profesora Gloria por invitarme a esta edición y pues vamos a comenzar a hablar de pronto sobre los tipos de maestros que nosotros podríamos llegar a tener de una manera un poco jocosa porque es algo que entre estudiantes nos entendemos. Entonces, primero tenemos el maestro que yo he denominado el bibliográfico. Es ese maestro que siempre todas las clases tiene algo que contarnos sobre su vida. Y al final todos estamos súper atentos escuchándolo y se llega al final del trimestre y sabemos muchísimo más de la vida del profesor, incluso que cualquier otra cantidad de temas que ya hemos podido ver en la clase. Pero es algo que es un buen método porque muchas veces son enseñanzas personales y uno se va dando cuenta a medida que va creciendo que le pueden llegar a servir. Entonces es algo que es muy divertido también. Entonces tenemos el maestro bibliográfico. Después tenemos el maestro que yo he denominado el militar. Dícese del maestro que antes de que llegue el salón puede estar viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero apenas pone un pie o alguien, el niño de la puerta, se da cuenta que viene, es como si nunca hubiese pasado nada en el salón. Todos inmediatamente estamos sentados, libro abierto, la página que es, si hay tarea, todos tenemos la tarea abierta, el que no la hizo previamente la había pedido, porque todos necesitamos salir bien. Y en esa clase no se escucha una aguja, solamente es lo que el profesor diga y nosotros obedecemos. Segundo tipo de maestro que tenemos. Después tenemos el maestro que yo he denominado de una manera cariñosa el contador de cuentos también, pero no porque siempre nos cuenta historias como el bibliográfico, no. Es este maestro que es capaz de crear una historia con nosotros durante todo el recorrido académico. Es un maestro que es muy especial porque se da cuenta de los talentos que tienen sus estudiantes y es capaz de con ellos siempre tratar de llevarlos a la cima. Es una persona que está bastante dispuesta a escuchar y eso es muy importante porque, ¿por qué le puse contador de cuentos? Porque es como cuando uno está escuchando su historia favorita y le encanta porque están pasando una serie de acontecimientos que al final lo llevan a uno a ser feliz y es ese tipo de maestro. El que está dispuesto a vivir incluso toda la narración con nosotros y está muy involucrado en ella sin dejar de pronto los límites que todo maestro pues debe ejercer porque es una relación que ante todo es profesional. Después tenemos el profesor que yo lo he llamado el guardia de seguridad. Es el profesor que llega, nos dice qué trabajo tenemos que hacer, pero es como la típica película donde hay guardias de seguridad, se baja el gorrito y no volvemos a saber de él en toda la clase. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un trabajo, pero él está ahí, corpóreamente, mentalmente, no sabemos, pero pues ahí está. Y después tenemos el profesor, el papá número 2.
es ese profesor que siempre que ve que estamos haciendo algo mal, si la clase dura 1 hora, se toma 40 minutos para regañarnos de forma cariñosa, pero decir que estamos haciendo algo mal. Entonces uno lo mira y es como, "Ah, siento que mi papá o mi mamá están aquí, tomaron otro cuerpo, otro espíritu, pero están acá y me están regañando por lo que yo hice mal". Entonces, es ese profesor que está bastante involucrado con nuestra educación, con nuestra forma de ser, pero también está bastante involucrado en qué cosas estamos haciendo nosotros, incluso fuera del colegio, que le preocupan y que considera que él debe corregir desde el aula de clases. Así sea solamente uno del salón, se encarga de que todos lo sepamos. Y si alguien de San José, incluso en mi promoción, está viendo esto, yo creo que saben mentalmente de quién estamos hablando. Pero es un profesor que es como otro papá e incluso uno tiene la confianza muchas veces de contarle sus problemas y está dispuesto a tratar de ver cuál sería la mejor solución. Después tenemos el profesor que yo lo he denominado el Iron Man. Es ese profesor que así la clase sea, yo qué vamos a decir, de raíz cuadrada, se encarga de que todo sea una analogía. Y es increíble, pero uno lo aprende. O sea, uno está en la evaluación y uno recuerda. Por ejemplo, si era una curva parabólica y el profesor para explicarlo dijo que era el salto de un juego muy famoso, todos lo vamos a recordar y a todos nos va súper bien porque es simplemente con analogías y es el creativo, es ese profesor que siempre está buscando innovar, tiene una manera diferente de dar la clase y muchas veces ni siquiera es con los términos aburridos que uno estaría acostumbrado a escuchar, sino que es una manera completamente diferente de ver la clase, pero uno lo aprende y eso es muy importante porque al final uno obtiene sus resultados. Y pues, en mi opinión, estos son los diferentes tipos de profesores que nosotros podemos llegar a encontrar en un aula de clase a lo largo de nuestra vida. Y ya lo he confirmado, tanto en el colegio como en la universidad, y yo creo que en cualquier parte que haya un docente se va a encontrar. También hay que tener en cuenta una pregunta que yo considero que siempre como alumno, durante toda la vida, uno se realiza. ¿Quién es el docente ideal? ¿Qué es lo que yo espero en un docente? ¿Qué me molesta? ¿Qué me gusta? Y la verdad es que los docentes tienen un papel que muchas veces va más allá de lo que estudiaron para ser pedagogos. Muchas veces tienen que incluso tener roles que no se imaginaron tener. A veces tienen que comportarse como los papás, las mamás del grupo. Entonces, es un rol en el que, además de todo lo que estudiaron y que tienen en su mente, porque uno como estudiante siempre va a buscar absorber todo lo que el docente tiene para dar, porque uno espera llegar a ser como ellos, o incluso, ¿por qué no?, sin sonar egocentrista, superarlos en conocimiento. Tienen que utilizar el corazón. El docente ideal no es ese que genera miedo en los estudiantes porque va llegando al salón o porque no es una persona con la cual uno puede hablar, no. El docente ideal es la persona en la cual yo puedo confiar para pulir mis errores como estudiante e incluso como persona, porque es un camino largo el de la vida y todos somos personas y los docentes tienen cualidades que nosotros aprendemos a observar y se los decimos, como también tendrán sus defectos y una buena manera también de uno buscar avanzar es reflejarse en estas personas que están buscando darnos lo mejor para que el día de mañana seamos profesionales. Desde el que nos enseñó las vocales hasta el que nos va a enseñar, según la carrera que tengamos, lo más avanzado que alguien pueda tener en el cerebro. De todos ellos tenemos que aprender lo que son y lo que fueron como personas durante toda su vida. Y ellos son las personas que tienen la capacidad de pronto de ayudarnos a tejer nuestros hilos y además de ayudarnos a emprender el vuelo como tal. Así que escuchen a sus estudiantes, nunca lo vean como algo que los haga menos, véanlo como esa oportunidad que tienen de ayudar a salvar a una persona. Ustedes también lo hacen, los que salvan no son solamente los médicos, los bomberos, los policías, no, ustedes también lo hacen. Nunca van a saber si ese niño que tienen llorando en el salón o que está triste o oído en sus pensamientos, que le gusta dibujar. Vean también los talentos, eso es muy importante. Si ven que a alguien le gusta escribir,
anímenlo. Si ustedes dan matemáticas y ven que ese niño es excelente, impúlsenlo. Si ven que a ese niño le encanta el deporte, abran sus ojos a otros horizontes que van mucho más allá de lo que está haciendo en ese momento. Enseñen a soñar. Ustedes son los que hacen que uno entienda que el soñar no está solamente en la mente, sino que puede llegar a ser una realidad. Y yo le doy todas las gracias, por ejemplo, a mis profesores del Instituto San José de la Salle, porque de todos tengo muy gratos recuerdos, pero de algunos en específico sé que me dieron las bases para hoy en día saber que no estoy volando en el cielo que yo me imaginaba a los 16 años, sino que estoy ahí en ese momento pisando ese suelo. Entonces, tengan mucho corazón y mucha mente para todo lo que aprendieron, pero aprendan a abrazar cada grupo de estudiantes que les corresponda, porque todos ellos van a aprender algo y nosotros también tenemos siempre algo que aprender de todos ustedes porque se convierten en aliados. Gracias. Bienvenidos a esta nueva emisión. Tenemos, como ya les dije, dos muy bonitos invitados, muy especiales, que compartieron conmigo algún tiempo como estudiantes y que, por supuesto, pertenecieron a la institución del San José de la Salle. La primera invitada es Catalina Jiménez. Catalina, buenos días, ¿cómo está? Hola, profe. Buenos días. Muy bien, sí, señora. Muy bien. Y tenemos también a Julián Lizarazo. Julián, buenos días. Buenos días, profe. Gracias por invitarme. Ok, muchas gracias a los dos por aceptar este momentico, por compartir. Yo siempre digo que este es un momento para compartir experiencias distintas y para volver a encontrarnos y para encontrarnos en otro escenario distinto al que estamos siempre acostumbrados, en mi caso con ustedes, y es esa relación de estudiante-profesor, que a veces pues no es digamos, la más relajada, ¿cierto? Siempre estamos en una situación un poquito tensa de trabajo. Catalina, recuérdenos en qué año se graduó usted en San José. Yo salí del San José en la promoción 2018. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Catalina? En este momento, usted está estudiando, está visualizando futuro. ¿Cómo estamos de eso? Ya ahorita en estos momentos estoy estudiando en la UIS, ya voy en séptimo semestre de ingeniería mecánica. Ya si Dios quiere, ya estamos más allá que acá. Ya estamos muy cerca a una posible pues graduación, entonces pues ahí vamos en el camino. Bien, bien, Catalina, la felicito. Julián, ¿qué estamos haciendo en este momento y cuál es la promoción que estamos curiosos de saber? Profe, yo me gradué con la promoción 2020 y en este momento estoy estudiando economía en la UIS. Estoy en el primer semestre. Bueno, los dos están ahí, seguramente de vecinos, compañeros en la UIS, En y la de UIS. alguna manera siguen conectados. Mire que la vida lo conecta a uno, ¿cierto? Con las personas, y uno no sabe a veces cómo uno pensaría que cuando ya no pertenece a alguna institución, se desliga totalmente o se deslinda totalmente. Y mire que de alguna forma siempre nos venimos a encontrar, ¿no? La vida nos está dando la vuelta y volvemos a coincidir. Y qué bonito coincidir. Eso a nosotros nos ha pasado bastante pues en la UIS porque resulta ser que muchos estudiantes del San José entra, entra a la UIS. Entonces uno encuentra mucha gente, o sea, no necesariamente de la promoción de nosotros mismos, sino gente que uno en algún momento en el colegio pues distinguió, sí, conoció, se acuerda medianamente de las caras y vuelve a encontrarse uno allá, incluso estudiando la misma carrera, termina hasta uno compartiendo las mismas materias, entonces se vuelve ya un poco, pues no sé, o sea, uno en el colegio tal vez sentía uno mucho las diferencias, que no, él va en 11, él ya en noveno, así,
Y ya uno llegar a la universidad y terminar viendo tal vez materias con gente que se graduó antes o que se graduó después que uno, ahí ya también es bastante curioso. ¿Julián le ha pasado lo mismo? ¿Se ha encontrado? Sí, sí, señora. Pues muchísima gente de mi promoción, yo diría que más de la mitad están estudiando ahí. También me he encontrado con algunas personas de la promoción de Catalina e incluso ahorita que se acaba de graduar la anterior promoción, la promoción 2021, me he encontrado con muchísimos de ellos ahí en el campus. Hay bastante gente del San José allá. Mm. Qué bueno, me alegra mucho que tengamos así como ese rumbo, como metas, ¿no? Como que nos propongamos siempre metas, metas para cumplir. Siempre les decía a ustedes, hay cosas que uno programa y que la vida misma lo va desviando, ¿no? Y lo va ubicando en otros escenarios. Y sin embargo, si no fuese porque tenemos esas metas, pues no habría un camino para recorrerlo, ¿no? O por recorrer. Bueno, hoy quiero que hablemos de, más allá de los libros como tal o de las historias como tal, que hablemos de esos libros que nos han marcado, como que ustedes me digan qué libro de pronto han leído, con qué libros se han encontrado, y ustedes han dicho, mire, este libro me gusta, y comentemos sobre ese libro, y lógicamente yo no conoceré todas las obras del mundo, pero sí me gustaría que ustedes compartieran conmigo esa lectura que han hecho. Qué libros recuerdan, Catalina? ¿Qué libro recuerda por ahí? Yo siento que tal vez uno de los que más me ha marcado y tal vez aún conservo con esa esperanza de en algún momento volverlo a leer es uno que su merced nos puso como plan lector en algún momento en el colegio, no recuerdo muy bien exactamente en qué año, pero se llamaba La Oculta. La oculta. Era una historia, sí, era una historia muy de acá, de Colombia, de una familia, y digamos, me llamó mucho la atención por ese hecho de que tal vez muy poca gente conoce tal vez literatura o cuenta historias de acá de una misma región a la cual uno pertenece, de tal vez uno encontrarse identificado muchas veces en ese libro en cosas que uno, digamos, le pasa a la familia, le pasa en su día a día. Entonces, y me gustó bastante, o sea, lo leí tal vez no como con ese deber, tal vez de cumplir que hay el plan lector o así, sino digamos, lo atrapó, ¿sí? Me atrapó de tal forma en que aún todavía como que está por ahí, Dando vueltas. dando vueltas, sí. Pero mire qué chévere porque usted acaba de tocar un tema que a mí siempre me ha parecido muy bonito de la lectura, de la cercanía con la lectura, y es coincidir en algún aspecto con la obra, con la historia. Hay historias que nos marcan, que nos dejan como algo que coincide con nosotros, o hay historias que de pronto reflejan algo que hemos vivido o que hemos observado. Y eso nos parece a nosotros también que nos hace querer leerlas, ¿no? Sí. Estar más cerca de esas obras. Y Julián, ¿qué obra recuerda o qué obras recuerda usted que le hayan de pronto dado Pues, algo? profe, me sucede precisamente lo mismo que Catalina, una obra que su merced nos puso cuando estábamos en el colegio, en grado séptimo, que se llama Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Ay, sí, Es una obra, qué genio. eh, yo diría que ejemplar en su género, y me marcó muchísimo porque supuso el inicio de, por así decirlo, mi paso por la literatura, porque uno pasa por la literatura no pasa por uno. Eso abrió mi curiosidad y él es actualmente pues mi escritor favorito. Es un libro muy interesante y no lo leí me pasa igual que Catalina, es que es mucha coincidencia porque usted nos mandó, me acuerdo, a leer una versión resumida de Panamericana y yo no, yo me lo leí entero. Me pareció un libro fenomenal y la verdad lo recuerdo mucho. Yo lo recuerdo y lo leo una vez al año o una vez cada 2 años. Siempre me mantengo leyéndolo. No sé, me gusta mucho la historia y no me aburre leerlo una y otra vez. Y fíjese que leer en diferentes momentos de la vida de uno cambia la visión que uno tiene de la historia.
siendo la misma historia, ¿cierto? Manteniendo toda la estructura normal, como la visión que tiene uno de la vida lo hace sentir diferente la obra o acercarse de diferente manera a la obra. Y Totalmente. mire que Julián me acaba de hacer caer en la cuenta de que uno a veces como profesor, uno cree que de pronto debe facilitar ciertas cosas, ¿no? Y qué bonito que usted me hace caer en la cuenta de que a veces no es tan bueno facilitar tanto, ¿no? De que ojalá uno mantuviera como esa estructura antigua, el maestro antiguo que lo presionaba a uno y que lo obligaba a uno, ¿no? Como a la fuerza. Pero mire cómo hemos cambiado las épocas y nos han hecho, nos han vuelto a todos un poquito más, menos severos para todo. Y al mismo tiempo, qué bien que usted se haya retado, se haya autorretado, sin necesidad de que yo como docente lo haya llevado a ese punto, ¿no? De presionarlo para que haga algo, ¿no? Mire que ahí hay una como reflexión que estoy haciendo en voz alta frente a lo que usted me acaba de decir. Y hablando de eso, ¿cuál creen ustedes que fue ese maestro que de pronto los puso como en jaque alguna vez? ¿Tienen algún recuerdo de algún maestro que los puso en jaque? Que ustedes digan, este profesor hizo algo que no me esperaba, o yo hice algo que el maestro no esperaba y la reacción del maestro no fue la correcta o fue la correcta para el momento. ¿Qué recuerdan por ahí? Pues, no sé, por mi lado, pues yo creo que nunca, o no tuve como, no pasé por eso con algún profesor, porque, no sé, la relación ¿Estoy bien portada? Más o menos, sí, o sea, o sea, no sé, nunca tuve como tal vez algún choque con algún docente o si lo tuve, digamos, yo tal vez no lo tomé de esa forma, sí, o sea, yo siento que tal vez fue como, es más bien eso, sí, o sea, la forma como tal vez yo llegaba a ver las cosas y no caía en cuenta tal vez como que, uy, o sea, sí, o sea, no lo vi, o sea, si pasó, no lo vi. Hace poco estaba escuchando yo a una persona una de esas escritoras motivacionales, y ella decía algo parecido a eso que acaba de mencionar usted, Catalina. Dice, la felicidad no está en que no le pasen cosas malas a uno, sino en cómo uno toma esas cosas que aparentemente son malas. Sí, Acaba usted de dar ahí con ese clavo tan importante, ¿no? No sí. es que todas las veces a uno sea el desborde de felicidad ni de alegría, ¿no? Sino que sí, claro, a todos nos pasan cosas, a todos nos suceden cosas, pero cómo las asumimos, cómo las enfrentamos, es la diferencia, lo que marca la diferencia. Julián, usted se enfrentó, Julián era mejor portado, Catalina, le voy a decir eso yo. Sí. Era todavía mejor portado que usted. Creo yo, ¿no? Estaré equivocada, Julián. Pues no es igual, como dice Catalina, no es tener un choque directo con esa persona, sino que esa persona, a lo mejor ese profesor, viene y le cambia el esquema a uno, se lo tuerce. Y a mí me sucedió eso con la profesora Nelly, con Nelly, fuertemente, fue fuerte, porque aunque me iba bien con ella y la verdad la dinámica de ella en la clase me parecía genial, fue un giro de 180 grados a como generalmente se llevaba la clase de lengua castellana, incluido el plan lector. Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar cuando ella nos hizo disfrazarnos para interpretar un personaje de un libro de Gabriel García Márquez que se llama 12 cuentos peregrinos. Nunca se me va a olvidar. Y usted tan tímido. Sí. No me lo imaginaría yo, de verdad, disfrazado así, ¿no? Sí, casi que haciendo como una oratoria.
frente a todos, pero en base al personaje, casi actuando. Y fueron experiencias muy enriquecedoras, o sea, y yo sí siento que esa profesora me marcó mucho a mí. Por lo que le digo, profe, no porque uno haya tenido una confrontación directa con esa persona, sino porque esa persona le cambió uno el esquema fuertemente, para bien. Bien, claro, genial. Eso a veces es importante, ¿no? Que le cambien a uno como esa estructura. ¿Y cuál sería como esa anécdota que decimos nosotros? Yo no me podía detener de la risa, o sea, contener la risa. O sea, eso que yo dije, no, es increíble lo que nos está pasando o lo que le pasó a ese docente, a ese profesor o profesora. Que yo diga, no, eso fue muy curioso, muy chistoso. Digamos, nosotros, yo tengo presente que la vez, pues cuando hacían, no sé si todavía las hagan, lo de las lunadas con las promociones en 11 y eso, Sí, pues era una actividad de acercamiento pues entre, y de reflexión entre estudiantes, docentes y todo, y casi siempre estaban ahí presentes como los titulares de cada salón. Ese día, esa noche, esto, terminamos haciendo un karaoke entre todos los estudiantes. Y uno de nuestros profes se animó a cantar un reggaetón que pues todos conocemos, o bueno, la mayoría conoce, la de Mis ojos lloran por ti, y bueno, es como un reggaetón y a la vez, y es rapidito, entonces fue muy chistoso verlo cantar ahí en karaoke. Yo creo que era una canción que él jamás había escuchado, que no tenía presente, y terminó cantándola, y sobre todo la parte rápida que digamos todos nosotros conocemos, pero él, yo creo él se que quedó. ese día fue muy lindo, la verdad. O sea, digamos, es chévere llegar a ver como profes como fuera de su zona de confort o bueno, lo que normalmente uno los ve haciendo, ¿sí? O sea, que no es dentro de una clase explicando, ¿sí? Sino tal vez integrándose con nosotros y haciendo cosas que nosotros haríamos. Intentando coger el ritmo de ustedes, que es tan Sí, eso. complejo ya para uno. Lógicamente todos fuimos jóvenes igual que ustedes, pero el ritmo ya cambia con el paso de los años. Pero qué bonito, vea, porque usted guarda eso como un bonito recuerdo de ver al maestro en otra posición, ¿no? En otro momento distinto al que estaban acostumbrados. Sí. ¿Ya recuerda algo así como curioso? Pues así como un momento en el que el profesor se acercó mucho a nosotros, la verdad en ese momento se me escapa, pero sí recuerdo muchos momentos en los que los profesores dejaban entrever, dejaban la seriedad y dejaban de cierta forma el manto que ellos tienen que mostrarnos a un lado y eran graciosos con nosotros, incluso a veces eran un poco como puntuales con las bromas. Recuerdo mucho a la profesora Luz Virella, con las bromas que ella nos hacía, o sea, acerca de nosotros y que eran, o sea, no eran negativas, no, y dejaban entrever que era una persona muy atenta y era una persona que en última se preocupaba por nosotros. Pues yo me daba cuenta de eso, pero en este momento se me escapa un momento específico. Sí, Mireya tiene chispa, ¿no? Sí, Y como usualmente la vemos en Sí. otra expresión, ¿no? Entonces creemos que esa persona no jamás se va a salir de como esa estructura de seriedad con la que maneja la clase, ¿no? Pero ahí encontramos otro ser humano, un ser humano claro, ahí que está detrás de esa fachada, ¿no? Porque tenemos que de todos modos mantener la fachada de, de seriedad para los temas, para las clases, ¿no? Para darle continuidad. Bueno, ¿y qué será, cuál será ese maestro que de pronto nosotros decimos es el del que más se habla? O sea, que no tiene, carajo, pero es que todo el mundo tuvo que ver ahí por algo que hacía especialmente o una frase que decía especialmente ese profesor. Y cada vez que nos encontramos con los compañeros, porque ustedes ya llevan un ratico fuera ya del colegio, ustedes dicen, ah, caramba, pero es que esa frase es clásica o ese profesor, todo el mundo apenas nos encontramos, oiga, ¿y usted qué sabe de tal profesor? ¿Cuál será así como algo curioso? En el caso, digamos, de nosotros, o bueno, como en nuestro grupo de amigos, no es que digamos cada vez que nos encontremos, pues como hablemos de eso, sino tal vez en forma de chistes
se nos quedó una frase del profesor de Mota. En ese entonces, pues el profe Mota nos daba a nosotros matemáticas, y no recuerdo puntualmente por qué fue que la dijo, sino que cogió costumbre decirla de cualquier cosa que uno le preguntaba y él estaba 100% seguro, era: le firmo una hoja en blanco. Yo le firmo una hoja en blanco. Entonces se nos quedó. Entonces cualquier cosa que nosotros aseguramos y decimos, ya sean mis amigos, yo le firmo una hoja en blanco. Buenísima, está chévere. Y Julián, ¿cuál tiene por ahí presente? Profe, con el mismo profesor que Mota. Sí, con Es Mota. que sí, el profesor Mota es un profesor que, como dicta a los últimos grados, él recalca mucho, mucho a uno, y es algo muy positivo lo de las pruebas de estado. Entonces él es bastante, digamos, inquisitivo con eso, y siempre que yo con mis amigos es como: las pruebas de estado, pelado, son importantes, o sea, porque ya es molestando, pero es que él no lo decía mucho, y él nos decía muchas frases así: le firmo un hoja en blanco, y la otra que nos decía era: me mocho una mano. Él nos decía: si esto no les aparece en la prueba de estado, me mocho una mano. Está buena. Pero fíjense que los profesores tenemos esas cosas, ¿no? Como esas, decían antiguamente, como esas taras, dicen, ¿no? Sí. Pero realmente es algo que todas las personas tenemos, ¿no? Todos tenemos. Y digamos, yo creo que de los profes, Nelly es la que más llega a tener como esas frases icónicas que uno llega tal vez a seguir utilizando, como de, ay, póngamelo ahí, o bueno, en este momento no me acuerdo de otra, pero ya tenía muchas. Sáquemelo. Píntemelo. Practicando las sobredrúbulas. Una práctica solo de las sobredrúbulas. Sí. Cualquier cosa era, no se apene, o así, también. No se aburra. Tiene bastantes. Sí. Vea usted, hay ocasiones en las que los maestros también nos reunimos a hablar de las clases de estudiantes, ¿no? Pero lógicamente no les voy a mencionar las clases de estudiantes, sino que todos tenemos también como esa clasificación, ¿no? Es que hay este tipo de estudiantes, y en el caso de ustedes dirán, hay este tipo de profesor, ¿no? Los profesores clásicos que hacen esto, o el profesor clásico que hace aquello. Hay cosas que uno de pronto no percibe en la cotidianidad cuando está estudiando, o nosotros de profesores en la cotidianidad cuando estamos en clase con ustedes, pero que de pronto ustedes después dicen, recuerdo esto en específico, ahora lo uso, o qué es eso que que ustedes de pronto dicen, ahora yo uso esto que hacía este profesor. ¿Qué es eso que ustedes usan ahora, ya sea en su forma de ser, o ya sea en las frases, o ya sea en comportamientos? ¿Qué es eso que ustedes dicen, esto me quedó de un profesor? ¿Recuerdan algo que ustedes, o han percibido que ustedes hacen algo? Porque uno percibe, por ejemplo, frases de los papás. Cuando uno pasa los años, uno dice, ay, ya estoy hablando como mi mamá, ay, ya estoy hablando como mi papá, dije esto y ya me acordé de mi papá, o me acordé de mi primo. ¿Qué es eso que ustedes hacen de pronto que dicen, oye, a mí me quedó eso, y yo hago eso que hacía tal profesor? Pues exactamente, digamos, hacerlo, yo siento que más bien como tal vez esa enseñanza que nos llegó a dejar ese profesor. En mi caso, digamos, Lía era una de las que, y yo creo que esa es otra de las frases que ella sigue diciendo, la de que sufre hoy y goza mañana, y no al revés. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos, eso, o sea, uno tal vez en ese momento uno decía, ay, no, sí, o sea, ella lo dice tal vez como por molestar, o porque uno en verdad, digamos, tal vez haga las cosas a tiempo, pero con el pasar de los años, y digamos, uno tal vez ahorita, sobre todo en un corre, digamos, o en otro estilo de estudio que maneja la universidad totalmente diferente al colegio, uno en serio se da cuenta que es útil aplicarlo, lo de sufre hoy, goza mañana.
no dejar, digamos, tal vez como las cosas acumuladas o todo para último tiempo, porque uno sabe que en algún momento eso va a ser mortal. Claro, es así, y no debería, pero es así, ¿no? Y todos hemos dejado algo para última hora, todos, en algún momento nos ha dado por dejar algo y dimos pendiente y después nos arrepentimos. Ay, debía haberlo hecho. Cuéntenos de su libro, Nicole, ¿qué libro tiene por ahí usted debajo del brazo? Bueno, ustedes ya no hablan de mesitas de noche, pero yo en mi época nosotros guardábamos en la mesita de noche el libro preferido. ¿Cuál es ese libro preferido, Nicole? Pero que yo recuerde así, que fueron como, creo que son como tres. Uno que leímos que se llamaba El terror de sexto B. Sí, muy Ese. conocido. Otro que creo que era como, es que no me acuerdo cómo era que se llamaba el libro como tal, pero tenía como varios cuentos. Y entre uno de esos había uno que se llamaba como Querido hijo, estás despedido, algo así. Eso fue terrible, porque ese es el que más me acuerdo de lo que se trataba. Y el otro es uno que leímos como en quinto, creo, que se llamaba como Juni muy salva al mundo, algo así. No sé si Cato lo recuerda. Sí, Bueno, esos tres son como los que tengo como súper presentes, sobre todo ese del querido hijo está despedido, porque como que hablaba de, pues de un hijo y una mamá, y la mamá, como que el niño hacía muchas cosas malas y la mamá le dijo, no, se va de la casa. Se va de la casa y toca que usted aprenda a sobrevivir porque yo ya no puedo enseñarle nada más. Entonces, como que sí, contaban la historia de cómo él trataba de enfrentarse al mundo, pero sin poder lograrlo, obviamente, porque era un niño. Y como valorando más como todo lo que hacía la mamá por él y todo eso. Sí, fue, Pero dejó ahí su encanto en usted, Nicole. sí. Bueno, como estamos, entró Nicole después, entonces no he hecho mención que Nicole es de la misma época, de la misma promoción de Catalina, ¿no? Fueron estudiantes compañeras. Compartieron muchas experiencias, creo yo. Nicole, ¿qué experiencia le quedó a usted marcada de algún maestro, de algún profesor? Algo curioso que usted diga, todavía recuerdo eso que me pasó o que le pasó a alguien y a usted dice, oiga, no lo he podido olvidar, esa anécdota o esa experiencia que tengo de mi época de colegio. Siento que son muchos porque a lo largo de que fuimos como creciendo, cada uno como que, no sé, todos los días eran como una cosa nueva que pasaba en nuestras vidas. Pero digamos de 11 me acuerdo de la lunada, creo, no sé si todavía lo hacen. Es Bueno, como jugar esto es como jugar a coincidir, ¿no? Sí. ¿Qué sí, tanto se conocen? Entonces mencionan lo mismo a la una y mencionan lo mismo, pero está bien interesante ese juego. sí, digamos, en la lunada, me acuerdo que en un punto de la noche nosotros empezamos a jugar como a karaoke entre todos. Y entonces estaba el profe Mota y, y entonces pone una canción que es súper rápida, que se llama, ¿cómo es que se llama? Mis ojos lloran por ti. Yo creo que todo el mundo la conoce. Claramente el profesor no la conocía y él dijo, sí, yo canto, que no sé qué, y todos como, profe Mota, bueno, dale, que no sé qué, apoyándolo. Ya estábamos como súper dormidos porque no sé qué hora eran como la 1 de la mañana. Y empieza a cantar, pero súper mal, todos riéndonos, pero era como, es que eso es como es un rap, entonces es muy rápido y el profe como tratando de leer, coordinar y a la vez todo fue muy chistoso, tras de todo con el sueño, como algo que me acuerdo mucho de ese día. Y otro, pues es que, digamos, experiencias así como que recuerdo bastante son del retiro, que fue como,
O sea, nosotros, nuestra promoción siempre fue como unida, pero después del retiro como que nos hicimos familia. Sobre todo un día que era como del perdón, en el que todos nos decíamos todas las cosas que nos habíamos guardado como durante años, de las que no habíamos hablado, tanto como de relaciones entre nosotros, como en general de cosas que habían pasado y no habían tenido como su fin. Entonces ahí pudimos como cerrar ciclos y empezar otra vez de nuevo y llegar como aquí otra vez al colegio, a los últimos días que teníamos juntos, a vivirlos como una familia. Entonces ese día fue demasiado lindo, todo el mundo lloró, todo el mundo sacó todo lo que tenía dentro. Me acuerdo que hasta el profe Mota y la profe Sandra también se, se disculparon entre ellos, tenían cosas y sí, fue súper lindo. Es como una de las cosas que tengo muy marcadas y todavía los retiro, los mensajitos y esas cosas, yo las tengo por ahí de vez en cuando que uno necesita como, no sé, ánimo o algo así. Lo leo y me siento otra vez como en familia. Se transporta, ¿no? Ujú. Mire qué bonito. Hace poco escuché por ahí a alguien que decía que a veces en la vida cuando uno tiene momentos difíciles, lo mejor es recordar, ¿no? Tener recuerdos. Y mire que ustedes están llenos de recuerdos ya. A su corta edad, ustedes ya tienen muchos recuerdos. Y qué bonito porque lo que mencionan es positivo. Y lo más importante es tener recuerdos positivos que nos alegran el corazón, que nos van a ayudar en eso que usted acaba de decir, de cuando tenemos esos momentos difíciles, decir, mire, me voy a aferrar a esto, ¿no? A este recuerdo que tengo para que me ayude a sobrellevar lo que está sucediendo. Yo estaba aquí mirando mientras ustedes hablaban, cuáles son esos aspectos que a veces uno como profesor debe manejar en un aula de clase, ¿no? O sea, ustedes de pronto, pues no están de este otro lado, ¿no? Pues no perciben de pronto de la misma forma en que lo percibe uno, porque todo mundo no deja de ser un trabajo lo que hacemos, aunque para muchos se convierte en una vocación y una forma de vida, ¿sí? Sin embargo, yo tengo aquí tres cositas que pronto demarcan un poco lo que es la labor del docente. Hay tres cosas que creo yo que son las que nosotros debemos, con las que debemos lidiar a diario. Pero yo quiero que ahorita ustedes me digan si están de acuerdo o no. La primera que nosotros tenemos siempre, digamos que explorar y explotar es conseguir captar la atención de ustedes. El maestro debe conseguir a toda costa captar la atención, como si nosotros fuésemos esa internet, ese Facebook, ese Instagram que llega a la clase y tenemos que conseguir que usted se concentre y nos preste esa atención. Tenemos que detectar situaciones de conflictos, nosotros tenemos como un radar, ¿no? Tenemos que tener el radar encendido siempre para detectar que esto que yo hago va a generar este conflicto o debo evitar este conflicto entre los estudiantes y lidiar con un estrés producto de la cantidad de estudiantes que hay en un salón. Y eso ustedes de pronto a veces lo perciben, claro que sí, pero digamos que cotidianamente de pronto ustedes no tienen esa sensación de cómo hacen maestro para llegar aquí y sonreír para saludarnos. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes creen que hacen que el maestro sea realmente maestro? Julián, ¿usted qué ha pensado? ¿Cuáles son esas como características que usted dice, estas son las características infalibles para que haya un buen maestro? Como si usted estuviera preparando en este momento, voy a hablar a lo que está tan de moda, a lo Masterchef, ¿no? Si usted estuviera preparando una receta y la receta le dijera, prepare usted al mejor maestro, ¿qué características deberíamos tener nosotros? Me parece que primero tiene que ser una persona que
sea verdaderamente persona. O sea, una persona que más que tener conocimientos y más que pues, ser muy docto en el tema que va a enseñar, sea empático. Como usted dice, profe, tengo un radar en el que aparezcan aquellas cosas que son relevantes en la vida de sus estudiantes y que de cierta forma comprenda eso, que la gran parte, o prácticamente el 80-90% del aprendizaje no depende de qué tan bien explique yo el tema, sino de cómo se sienten ellos cuando yo les estoy explicando. Me parece que tiene que ser una persona muy abierta, mm, a mi parecer, y que tiene que ser una persona que se rete a diario, que día a día intente aprender o hacer algo nuevo. No me parece que un buen maestro sea una persona que se quede quieta y que se estanque con sus conocimientos, porque si no, lo único que va a hacer es estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso a veces, lo he visto en la universidad, sucede mucho y es muy negativo. Pero, o sea, un maestro tiene que ser una persona muy integral. Es una labor muy difícil, a mi parecer. Es una persona que tiene que integrar muchísimos elementos, tanto de conocimientos tangibles como de no tangibles. Bien, Catalina, ¿usted qué dice? ¿Cuáles son esos ingredientes? Yo también estoy de acuerdo pues, con todo lo que dijo Julián. No solo, o sea, la importancia de aquella persona que le va a enseñar a los demás, no es solo, digamos, o sea, aunque los conocimientos sí son muy importantes porque obviamente alguien que no tenga claro, digamos, lo que va a enseñar, pues es muy difícil de que la otra persona también le entienda, ¿sí? O sea, hay que empezar por ahí. Pero no es lo único importante. Digamos que esa persona tenga como ese calor humano, como que aprenda o sepa llevar a las otras personas, sea consciente que, digamos, como su merced decía, o sea, son muchos estudiantes, estudiantes que no todos son iguales, no todos tienen el mismo carácter, no todos tienen la misma forma de aprender también, sobre todo. Entonces, de como tener como esa empatía a la hora de saber tratar a cada uno, ¿sí? De saber qué lo que va a hacer o cómo va a explicar todo eso, no va a ser lo mismo, no lo va a entender de la misma forma un estudiante y otro. Otra, digamos, de las cosas que creo que también debería como tener o como el hecho de que tal vez debería aportar como a ese maestro, es que, digamos, busque formas diferentes de que sus estudiantes aprendan. Sí, o sea, digamos, como ya lo decía, no todos aprendemos igual, todos tienen Las un ritmo estrategias. diferente. Sí, exacto. Genera unas estrategias bajo esa, o sea, teniendo presente eso, ¿sí? Que no todos van a, digamos, a entender de la misma forma, no todos van a aprender o igual de rápido también. Entonces él debe ser consciente que esas 30, 40 personas a las cuales se está dirigiendo, todos son 30 mundos diferentes, 40 mundos diferentes. Así es. Una de las cosas que yo siempre digo es, el estudiante tiene muchas cosas en que pensar mientras uno está ahí parado al frente, ¿no? Entonces, hay unos que piensan, ¿será que ya van a timbrar para comprar la empanada? Sí, Mientras el otro está pensando en el regaño de la mamá de la mañana o de la tarde, y el otro está pensando en que no ha terminado el trabajo de matemáticas y la profesora no se calla para poder sentarme a hacerlo mientras llega el tiempo. Y, y son algunos los que dicen, oiga, prestémosle atención acá a la clase y hagamos el trabajo. Afortunadamente los hay. Afortunadamente los hay en el aula. Nicole, ¿usted qué dice? ¿Qué ingredientes debe tener esa receta que nos saque al mejor docente o el mejor maestro, al mejor profesor? Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y también siento que lo que dice la profe, siento que tenemos que ser como más reales entre nosotros, que obviamente todos los mundos, como dicen, son mundos diferentes. Entonces, yo siento que con los profesores con los que he tenido las mejores experiencias es porque como que nos han dejado conectar con ellos, nos han dejado como ver la realidad de ellos y que
como que la vida tiene muchas circunstancias y a pesar de todo tenemos que seguir adelante en el estudio, aprendiendo. Entonces siento que como que uno aprende mejor, uno le ve como más amor a la materia y a lo que le están hablando si uno está como conectado con esa persona. Entonces, sí siento que eso es como una de las cosas importantes. Dice que todos coincidieron en la misma característica, ¿no? Conectar, empatía, tener la empatía. Pero sí, realmente el conocimiento sí es fundamental, el saber, el conocer de los temas, pero a veces se nos olvida conectar con ustedes, ¿no? Como jóvenes, como estudiantes, bien lo decían ustedes ahorita, eh, atrevernos a hacer cosas que de pronto en lo que no somos tan duchos, pero que de pronto impactan un poquito más en ustedes. Bueno, dentro de las obras generales, en general, los libros que uno lee, pues hay muchos libros que hablan de maestros, ¿sí? Y hay libros que se convierten en películas y hablan de cómo ser maestro y de qué ser maestro. Y hay también unas obras que más actuales, digamos, que nos hablan del del arte de ser maestro, cómo ser maestro en la actualidad, que es diferente a cuando yo tuve mis maestros y cuando ustedes tuvieron los maestros de pequeños, ¿cierto? Todo ha ido fundamentándose en otros momentos, en otras situaciones o en otros contextos, ¿no? Y también como cambian las personas, pues cambian el mundo y el espacio en el que nos desarrollamos. Yo les quiero agradecer por haber compartido conmigo estos momentos y estas anécdotas. Qué bonito verlos que están bonitos y compartir con ustedes estos momentos del pasado, que como les decía son tan importantes porque lo sostienen a uno en la realidad de lo que viene, para lo que viene, y lo ajusta a uno en el futuro, lo ubica a uno en el futuro. Entonces, muchísimas gracias por compartir, por estar conmigo, por aceptar venir a esta reunión virtual de conectarse, aunque a veces uno tiene también sus situaciones y sus problemáticas. Un abracito para los tres, espero poderlos ver en persona, que nos vayan y nos visiten y poder compartir todavía más tiempo con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Yo Sí, creo que uno gracias, profe. Muchas siempre gracias, profe. le trae mucha alegría, mucha felicidad, como volverse a esa época. Entonces Ujú. uno tal vez muchas veces no lo tiene como tan presente y estos espacios pues ayudan a como a Alegran traer el corazón. cosas, sí, Sí, bastante. Y pues verlos a ustedes también. muchísimo. Qué bueno, me alegra mucho. Un abracito. Bueno, Igualmente, profe. profe. Gracias, profe. Chao. Saludos a los otros Chao, chao. profes. Con gusto, claro que sí.